La puerta se abrió con un golpe tan violento que el ruido resonó en las paredes de la habitación vacía. Entró, sus ojos brillaban con ira y desesperación, sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono celular apuntándome. La pantalla brilló con una imagen que inmediatamente hizo que se me revolviera el estómago. No quería creer lo que vi, pero estaba ahí, en alta definición, imposible de negar. Era mi esposa. Mi esposa, riendo, tocando íntimamente su rostro. Sus manos sujetaron su cintura, como si le perteneciera. Y, al fondo de la imagen, esa habitación. Nuestra habitación. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. ¿Estás viendo esto, no? Tu esposa y mi esposo. No podemos dejarlo barato. Necesitamos hacer algo. En ese momento, todo en mí se congeló. Quise gritar, romper el celular, negar la realidad, pero las imágenes quedaron grabadas en mi mente. Mi esposa. Nuestra boda. Nuestros años juntos. Pisoteado. El aire en la habitación se volvió pesado y sentí que me estaba asfixiando, pero no podía desplomarme allí. Ella no había venido solo a traer pruebas. Había venido a iniciar una guerra. Mis ojos nunca abandonaron la imagen. Esa foto se sintió como una puñalada. Conocía esa sonrisa suya. Fue la misma sonrisa que un día me enamoró. Ahora, allí, en la pantalla, parecía burlarse de mí. Necesitaba preguntar, aunque sabía que no había nada más que decir, ¿de dónde sacaste eso? Ella se rió, pero no fue una risa feliz. Fue una risa amarga, llena de dolor. Lo seguí. Lo vi con mis propios ojos. Lo sabía. Lo sentí y ahora tengo pruebas. Pero esto no es suficiente. Necesitamos reaccionar. No se saldrán con la suya. Mi mente daba vueltas, tratando de procesarlo todo. Necesitaba pensar, necesitaba respirar, pero la ira ardía como fuego en mis venas. Quería enfrentarlos, destruir todo lo que habían construido juntos, cada pedazo de esa repugnante mentira. Pero cuando miré a la mujer que tenía delante, me di cuenta de que estaba tan destrozada como yo. Y por un momento sentí que no estaba sola. Ella quería venganza. Quería justicia. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Las imágenes seguían pasando por mi cabeza mientras ella hablaba. Su voz era un torbellino de acusaciones y planes, pero no podía dejar de pensar en cada detalle de esa foto. Las sábanas. La almohada. Ropa esparcida por el suelo. Esa no era una imagen cualquiera. Esa fue una declaración de guerra. Me temblaron las manos cuando tomé su teléfono celular y amplié la foto. Necesitaba estar seguro. Necesitaba encontrar algo que dijera que todo esto fue un error. Pero no fue así. El brazalete en su muñeca. Su anillo de bodas. La forma en que le sostuvo la cara. Sentí que mi corazón se hacía añicos con cada detalle. Y entonces surgió una pregunta, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cómo no vi las señales? Su rostro, antes lleno de ternura, ahora estaba grabado en mi memoria con desprecio. El dolor dio paso a la ira. Y la ira, el deseo. No para el perdón. Sin explicaciones. Sino de justicia. Ella se acercó y me agarró del brazo. Necesitamos ser inteligentes. Nos subestimaron. Pensaron que nunca lo sabríamos. Pero ahora que lo sabemos, no podemos permitir que abandonen esto como si nada hubiera pasado. Su voz era fría y calculadora. Pero detrás de eso pude ver la misma desesperación que me consumía. Y supe que ella tenía razón. Quería actuar por impulso, pero algo dentro de mí sabía que este tipo de traición requería algo más que estallidos de ira. Requería un plan. Un plan para exponer, destruir y hacerle sentir el mismo sabor amargo que estábamos sintiendo nosotros en ese momento. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar lo que nos habían quitado, nuestra dignidad. Necesitaba recuperar el control. Y para hacer eso, tendría que seguir su juego. Mejor que ellos. Colocó otra foto frente a mí.
Apenas podía respirar mientras veía los detalles. Estuvieron juntos en más lugares. Restaurantes. Parques. Hoteles. Y entonces me di cuenta, esto no era solo una traición. Esta era una relación. Un segundo matrimonio escondido dentro de mi propio matrimonio. Sentí que se me cerraba la garganta y me ardían los ojos, pero no podía desplomarme. Ella lo notó. Usted no está solo. También quiero que paguen. Y pagarán. Pero debemos tener cuidado. Creen que están a salvo. Creen que estamos ciegos. Demostremos que no lo somos. Acabemos con ellos de la manera correcta. Había un brillo en sus ojos. Una mezcla de dolor y determinación. Sabía que iba más allá del shock inicial. Fue el comienzo de algo más grande. Y nada podría detenerlo. Los siguientes días fueron borrosos. Miraba mi celular a cada minuto, esperando algún mensaje, alguna disculpa. Pero todo lo que obtuve fueron mentiras. Sonrisas falsas. Declaraciones vacías. Y mientras tanto, el plan iba tomando forma. Cada detalle cuidadosamente calculado para hacerle sentir todo lo que habían hecho. Pero cuanto más profundizaba en ese plano, más notaba algo inquietante. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? ¿Por qué, a pesar de todo, todavía había una parte de mí que quería creer que esto no era real? Tal vez porque aceptar la verdad significó aceptar que mi matrimonio nunca fue lo que pensé que era. Y esa fue la parte más difícil. Porque si allí no había más verdad, ¿qué me quedaba a mí? Con cada paso que dábamos en el plan, sentía que el peso de la traición disminuía. No porque me estuviera curando, sino porque estaba concentrada en lo que vendría después. Quería ver sus caras cuando descubrieran que todo había cambiado. Quería ver caer la máscara, desaparecer las sonrisas. Pero en el fondo, algo me decía que el verdadero dolor aún estaba por llegar. Porque planes como este nunca terminan como esperamos. Y tal vez, solo tal vez, estaba a punto de descubrir secretos aún más oscuros que las fotos que empezaron todo. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esta historia no terminaría con un simple enfrentamiento. Porque mientras miraba a la mujer que tenía delante, vi algo en sus ojos que me hizo cuestionarlo todo. ¿Podría confiar en ella? ¿O ella, al final, también tenía algo que ocultar? Bienvenido al canal donde descubrimos los secretos más oscuros de las relaciones humanas. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos, de ninguna manera, ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen lecciones reales sobre cómo la traición puede devastar vidas, destruir la confianza y dejar profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en una narrativa impactante, llena de giros y emociones intensas. Ahora, respira hondo y prepárate, porque esta historia te conmoverá. Las suaves luces del comedor se reflejaban en las copas de vino sobre la mesa de roble, creando pequeños destellos que bailaban por la superficie. La casa estaba completamente en silencio, excepto por el sonido distante del reloj de la pared que marcaba cada segundo con desconcertante precisión. David pasó los dedos por el borde del vaso, observando el reflejo rojo del vino arremolinándose en su interior. Se preguntó en qué momento las noches se habían vuelto tan vacías, incluso cuando eran compartidas. Sentada frente a ella, Emily se puso el pelo detrás de la oreja y sonrió, pero la sonrisa parecía más un reflejo mecánico que una expresión genuina. Alguna vez habían sido felices, eso lo sabía. Recordó los primeros años de su matrimonio, cuando no podían quitarse las manos de encima y las conversaciones se prolongaban hasta el amanecer. Ahora, sin embargo, había un vacío que no podía nombrar, como si algo se hubiera perdido en el camino y simplemente fingieran no darse cuenta. Emily se levantó para recoger los platos y David la observó moverse. Sus gestos seguían siendo elegantes, la ligereza en sus pasos seguía presente, pero había una rigidez casi imperceptible que le molestaba. Él también se puso de pie y se ofreció a ayudar, pero ella se limitó a sonreír de nuevo y sacudir la cabeza. No es necesario, yo me encargo de esto, puedes relajarte un poco. Él obedeció, pero el peso en su pecho no disminuyó. Se sentó en el sofá y miró las fotografías colgadas en la pared. Eran recuerdos de viajes, cumpleaños, momentos que ahora parecían de otro mundo.
Se preguntó cuándo fue la última vez que se tomaron una foto juntos. Intentó recordar, pero no pudo. Emily reapareció en la habitación con una copa de vino y se sentó a su lado. Hablaron de cosas triviales, del trabajo de él, del proyecto de ella en la empresa y de la posible reforma de la cocina. La conversación fluyó, pero la conexión parecía forzada, como si cada uno intentara llenar el silencio por obligación. Aún así, David se aferró a la esperanza de que esto fuera solo una fase. Los matrimonios pasaban por altibajos, eso decía todo el mundo. Pero a veces se preguntaba si el de ellos había empezado a caer y continuaba en caída libre. Durante los días siguientes, David intentó ignorar la sensación de que algo andaba mal. Hizo un esfuerzo por estar más presente, llevó a Emily a cenar y arregló pequeñas sorpresas como flores y notas dejadas en el espejo del baño. Emily sonrió y le dio las gracias, pero él sentía que estaba muy lejos, como si estuviera atrapada en otro mundo, inalcanzable. En el trabajo intentaba distraerse, sumergiéndose en interminables informes y reuniones, pero la imagen de Emily siempre regresaba, flotando como una sombra. Emily también tuvo problemas para mantener las apariencias. Sabía que David la estaba observando, tratando de descifrar sus pensamientos, y eso la inquietaba. Ella lo amaba, o al menos quería creer que todavía lo amaba. Pero había algo dentro de ella, un vacío que crecía cada día, agotando la energía que solía tener. Por más que lo intenté, no pude evitar la sensación de que faltaba algo. En los momentos de tranquilidad, cuando David estaba en el trabajo y ella sola en casa, sentía un peso sobre los hombros, una culpa que no podía explicar. Pasaba horas en la habitación de invitados, que había convertido en un pequeño estudio para pintar, pero últimamente ni siquiera el arte parecía suficiente para calmarla. Las noches, antes llenas de risas y conversaciones, se habían vuelto monótonas. Emily se fue a la cama más temprano, alegando que estaba cansada, mientras David se quedaba en la sala viendo la televisión o trabajando en su computadora portátil. A veces subía a su habitación y la encontraba ya dormida, con el rostro tranquilo pero distante. Se preguntó si ella también lo extrañaba, si notaba el abismo que se abría entre ellos, pero nunca preguntó. Pasó el tiempo y las pequeñas grietas en la relación empezaron a hacerse más evidentes. Emily empezó a pasar más tiempo fuera de casa, citando compromisos laborales y reuniones con clientes. David intentó no sospechar, pero la sensación de que estaba perdiendo el control empezó a crecer. Una noche, después de que Emily llegara tarde, él le preguntó si todo estaba bien. Ella dudó antes de responder, diciendo que simplemente estaba abrumada por el trabajo. David quería creerlo, pero algo en su expresión le hizo dudar. A pesar de sus intentos por mantener la calma, empezó a notar detalles que le molestaban. Su teléfono celular parecía estar siempre pegado a su mano y los mensajes llegaban con más frecuencia que antes. Cuando le preguntó quién era, ella sonrió y dijo que eran compañeros de trabajo. Pero David sintió que algo andaba mal. Trató de alejar esos pensamientos, diciéndose a sí mismo que estaba siendo paranoico. Emily nunca antes le había dado motivos para desconfiar y él se negaba a creer que pudiera estar pasando algo. Una noche, Emily llegó a casa con un vestido nuevo, diferente a los que usaba habitualmente. Dijo que era para un evento importante de la empresa y le pidió a David que no se preocupara. Intentó elogiar, pero las palabras le salieron forzadas. Emily se dio cuenta y se acercó a él, lo besó en la mejilla y le susurró que lo amaba. Pero incluso con las reconfortantes palabras, David sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Esa noche se quedó despierto hasta tarde, esperando que Emily llamara o enviara un mensaje de texto para decirle que regresaría, pero el teléfono permaneció en silencio. A la mañana siguiente, Emily actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, habló de sus planes para el fin de semana y sonrió como siempre. David intentó seguirle el juego, pero la sensación de que algo andaba mal seguía atormentándolo. Se encontró mirando su teléfono varias veces, pero sabía que invadir su privacidad sería cruzar una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Conforme pasaron los días, David comenzó a cuestionar sus propias acciones. ¿Estaba exagerando? ¿Fue simplemente estrés acumulado? Pero las dudas no desaparecieron. Emily seguía actuando impecable, pero había algo en sus ojos, una sombra que él no podía ignorar. Su relación se basaba en la confianza, pero ahora parecía que cada gesto,
cada palabra ocultaba algo. David se preguntó si se estaba volviendo paranoico o si estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Y en el fondo, una parte de él temía la respuesta. Sabía que la verdad podía ser dolorosa, pero también sabía que no podía seguir viviendo con esa duda. Esa noche, sentado en el sofá, volvió a mirar las fotos de la pared. Las sonrisas parecían tan reales, tan llenas de esperanza. Quería volver a esa época, a esa sensación de seguridad. Pero algo dentro de él le decía que eso ya no era posible. Algo estaba a punto de revelarse, algo que no podía ignorar. Y aunque aún no lo sabía, la tormenta apenas comenzaba. David se despertó antes del amanecer, con los ojos fijos en el techo mientras sentía el peso del silencio a su alrededor. Emily dormía a su lado, respirando suavemente, pero la distancia entre ellos parecía mayor que nunca. Se dio vuelta en la cama, tratando de encontrar consuelo en el colchón, pero la inquietud lo consumía. Cada detalle de los últimos días volvió a él, como piezas de un rompecabezas que no podía armar. Su mirada evasiva, las largas jornadas de trabajo, las risas ahogadas en el celular, todo parecía acumularse formando una barrera invisible entre ellos. Se levantó lentamente para no despertarla y bajó las escaleras, donde encontró refugio en la cocina. Se preparó un café fuerte, pero el amargor no hizo nada para aliviar el nudo que tenía en el estómago. Sentado a la mesa, sostuvo la taza con fuerza, como si el calor pudiera calmar sus manos temblorosas. Emily apareció minutos después, con el cabello desordenado y una leve sonrisa en el rostro. Ella se inclinó para besarlo en la frente, pero el gesto fue rápido, distante. La vio moverse por la cocina, tomar su taza y hojear su teléfono mientras esperaba que el café estuviera listo. David notó el brillo de la pantalla reflejándose en sus ojos y sintió que se le contraía el pecho. Cuando Emily notó que él estaba mirando, puso el dispositivo boca abajo y sonrió. Algo en eso lo hizo mirar hacia otro lado, tratando de ignorar la ola de desconfianza que amenazaba con surgir. Hablaban de cosas triviales, pero cada palabra parecía ensayada. Intentó mantenerse concentrado, pero la sensación de que algo andaba mal crecía a cada momento. Cuando se fue a trabajar, David se quedó en la cocina, mirando la silla vacía donde Emily había estado minutos antes. Los días siguientes fueron una prueba para los nervios de David. Emily empezó a llegar cada vez más tarde, siempre con excusas sobre reuniones y plazos ajustados. Intentó no interrogarla, pero su inquietud iba en aumento. A veces sacaba su celular para revisar sus redes sociales, pero no encontraba nada fuera de lo común. Aún así, persistía la sensación de que lo estaban engañando. Una noche, mientras Emily se duchaba, su teléfono celular vibró en la mesa de noche. David miró la pantalla y el nombre que apareció hizo que su corazón diera un vuelco. No reconoció el número, pero el mensaje simplemente decía «Te extraño». El calor subió a su rostro mientras intentaba decidir qué hacer. Cogió su teléfono celular, pero mientras lo hacía, escuchó el sonido de la ducha apagándose. Rápidamente volvió a ponerse el dispositivo y salió de la habitación, sintiendo un sudor frío corriendo por su nuca. Emily salió del baño envuelta en una toalla, su cabello goteando y el suave aroma llenando la habitación. Ella sonrió cuando lo vio, pero David sintió su sonrisa como una cuchilla cortante. Quería preguntarle sobre el mensaje, quería confrontarla, pero las palabras no le salían. Emily siguió preparándose, como si no pasara nada, y David se sintió asfixiado. Necesitaba respuestas, pero temía lo que pudiera descubrir. Esa noche apenas pudo dormir. Cada uno de sus movimientos en la cama parecía hacer eco en su mente, como un recordatorio constante de que algo andaba mal. Durante los días siguientes, David empezó a observar a Emily más de cerca. Notó que se vestía más para salir, usaba perfumes que antes guardaba para ocasiones especiales y pasaba más tiempo frente a su celular. Cuando le pregunté sobre el trabajo, ella miró hacia otro lado y cambió de tema. Intentó alejar esos pensamientos, pero la desconfianza creció. Entonces, una noche, Emily dijo que necesitaba viajar a un evento corporativo y que estaría fuera por 2 días. David asintió, pero algo dentro de él se rompió. Tan pronto como ella se fue, decidió que ya no podía ignorar cómo se sentía. Tomó su celular mientras se cargaba en la sala y comenzó a buscarlo. Cada mensaje que leía hacía que su corazón latiera más rápido.
Hubo conversaciones eliminadas, horarios inconsistentes y fotografías que, aunque no incriminatorias, sugerían intimidad con alguien que no conocía. Cuando encontró el nombre que aparecía con más frecuencia, sintió que el suelo desaparecía. Era un compañero de trabajo, alguien a quien mencionaba de vez en cuando pero que nunca había sido motivo de preocupación. Ahora, sin embargo, los cariñosos apodos y mensajes enviados a altas horas de la noche contaban una historia diferente. David sintió que le temblaban las manos y dejó caer el celular sobre la mesa, como si el objeto estuviera ardiendo. Se sentó, respirando profundamente, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Cuando Emily regresó de su viaje, David ya no pudo ocultar su malestar. Ella lo notó, pero fingió no darse cuenta. Él, en cambio, observaba cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Hasta que, una noche, tras otra excusa más para salir, David decidió seguirla. Se sentía avergonzado por actuar de esa manera, pero la necesidad de respuestas era mayor que su orgullo. La siguió hasta un restaurante del centro y aparcó al otro lado de la calle. Su corazón latía aceleradamente cuando la vio entrar a la habitación. Minutos después, vio a un hombre acercarse a ella y besarla en la cara. Se sentaron juntos y la intimidad entre ellos era evidente. David sintió que se le daba un vuelco el estómago. Quería entrar al restaurante y enfrentarlos allí mismo, pero sabía que no podía controlar su ira. En cambio, sacó su teléfono celular y tomó fotografías. Cada clic era como una puñalada en el pecho, pero necesitaba pruebas. Regresó a casa antes que ella, sintiéndose vacío. Cuando llegó Emily, actuando como si nada hubiera pasado, David sintió que su ira aumentaba. Ella sonrió, lo besó en la mejilla y le preguntó cómo había sido su día. Contuvo la respiración, tratando de mantener la calma, pero no pudo responder. Él simplemente la miró y Emily se dio cuenta. La sonrisa desapareció lentamente y un pesado silencio se apoderó de la habitación. Intentó preguntar qué pasaba, pero David simplemente salió de la habitación, dejándola sola. Durante los días siguientes, evitó confrontarla. En cambio, profundizó aún más en la investigación. Descubrió que el hombre con el que Emily estaba saliendo estaba casado y su esposa parecía no saber nada. David sintió una mezcla de lástima y enojo. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no estaba seguro de cómo actuar. Hasta que, una tarde lluviosa, escuchó sonar el timbre. Cuando abrió la puerta, encontró a una mujer parada, sosteniendo un teléfono celular y con los ojos rojos. Levantó el dispositivo y mostró la foto. David sintió que el suelo desaparecía una vez más. Antes de que él pudiera decir algo, ella habló con voz firme pero llena de dolor. Esto tiene que parar. No pueden salirse con la suya. Necesitamos hacer algo. David volvió a mirar la foto y el dolor lo invadió. Sabía que nada volvería a ser igual que antes. Pero también sabía que esa historia estaba lejos de terminar. David miró su teléfono celular en silencio, sus manos temblaban mientras ampliaba la imagen que la mujer acababa de mostrarle. No podía apartar la mirada. Era como si sus ojos estuvieran fijos en ese momento, en esa escena que le hacía sentir como si le hubieran arrancado el suelo. Emily estaba allí, en los brazos de otro hombre, el mismo hombre que ahora sabía que estaba casado con la mujer que tenía delante. Sus palabras todavía resonaban en su mente. No pueden salirse con la suya. Necesitamos hacer algo. Su voz temblaba, pero tenía una firmeza aguda, como si esa frase hubiera sido ensayada y almacenada durante demasiado tiempo. David intentó responder, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Sabía que necesitaba decir algo, pero todo lo que pudo hacer fue asentir levemente, como si eso fuera suficiente para reconocer el caos que ahora se estaba apoderando de sus vidas. La mujer frente a ella dejó escapar un profundo suspiro y se pasó las manos por el cabello, tratando de contener las lágrimas que amenazaban caer. Ella siguió hablando y David sintió cada palabra como un golpe. Estuve en silencio durante demasiado tiempo. Lo sospechaba, pero siempre estuve convencido de que todo estaba en mi cabeza. Me negué a aceptarlo. Hasta ayer. Ayer lo vi con mis propios ojos. Lo seguí hasta un hotel. Me quedé en la acera durante más de una hora, mirando esa puerta, tratando de encontrar el coraje para entrar.
Y cuando finalmente entré, tragó con fuerza, luchando por continuar. Los vi a los dos en el vestíbulo, riendo, como si nada importara. Como si no existiéramos. David sintió que se le daba un vuelco el estómago. Ya había imaginado escenas así en su cabeza, pero escuchar los detalles hacía que todo fuera más real, más cruel. Emily llegó a casa tarde esa noche, sin saber lo que le esperaba. Abrió la puerta con la misma leve sonrisa de siempre, pero se detuvo tan pronto como vio a David y a la mujer sentada en la sala. Sus ojos se abrieron y la sonrisa desapareció instantáneamente. ¿Qué está pasando aquí? Su pregunta surgió con un intento forzado de mantener la calma, pero David notó el temblor en su voz. Se levantó lentamente, se acercó a ella y sintió que su corazón se aceleraba cuando vio el miedo en los ojos de Emily. Algo dentro de él se rompió en ese momento, pero la ira mantuvo sus manos firmes. ¿Quieres contarme qué está pasando? Ella dio un paso atrás y sus ojos alternaron entre él y la mujer sentada en el sofá. No sé de qué estás hablando. ¿Es esto algún tipo de broma? David se rió, pero el sonido estaba lleno de amargura. ¿Broma? Cogió su celular de la mesa y mostró la foto. ¿Crees que esto parece una broma? Emily palideció. Miró la foto, luego a David, y por un momento él pensó que iba a negarlo. Pero luego bajó la cabeza y el silencio que siguió fue como una confirmación. La mujer en el sofá se levantó y se acercó a Emily con los ojos llorosos. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Con mi marido? ¿Con el tuyo? Su voz se quebró al final, pero Emily no respondió. David sintió que le hervía la sangre. Di algo. Debes tener algo que decir, ¿no? ¿Una razón? ¿Una justificación? Porque, sinceramente, no puedo entenderlo. Emily levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas. No sé qué decir. Yo, lo siento. Eso fue todo lo que pudo decir, y David sintió que se le daba un vuelco el estómago. Esperaba cualquier cosa, disculpas desesperadas, justificaciones, incluso ira, pero no esa sumisión. No esa rendición. La mujer a su lado dejó escapar una risa nerviosa. ¿Lo sientes? ¿Y eso? ¿Eso es todo lo que tienes que decir después de destruir 2 matrimonios? Emily intentó acercarse, pero David dio un paso adelante y le bloqueó el paso. No. No intentes convertirlo en algo más pequeño de lo que es. No intentes que parezca un error impulsivo, porque esto. Señaló la foto. Esto no es un desliz. Esto es por diseño. Calculado. Sintió que se le quebraba la voz, pero continuó. Confié en ti. Dediqué mi vida a nosotros, a lo que teníamos. Y tú, lo tiraste todo por la borda. ¿Por qué? Emily finalmente reaccionó, sus ojos se llenaron de ira. ¿Quieres saber por qué? Porque me sentí invisible. Porque por mucho que estuvieras aquí físicamente, no estabas conmigo. Me sentí sola en nuestro matrimonio. David sintió el impacto de esas palabras, pero no dejó que su ira disminuyera. Entonces, en lugar de hablar, en lugar de intentar arreglarlo, ¿elegiste esto? ¿Elegiste mentiras, encuentros ocultos, traición? Emily estaba llorando ahora, pero él no podía sentir pena. Sé que cometí un error. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero yo, solo quería sentir algo otra vez. Solo quería recordar cómo era ser querido, ser notado. David sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Y qué crees que quería? ¿Crees que yo no sentí las mismas cosas? Pero me quedé. Luché por nosotros. Lo intenté. Emily guardó silencio y la mujer que estaba a su lado finalmente explotó. No quiero escuchar nada más. Solo quiero que ambos sepan que esto no termina aquí. Se volvió hacia David. Resolveremos esto. Juntos. Emily intentó acercarse de nuevo, pero David retrocedió. No. No puedo mirarte ahora. Ni siquiera puedo quedarme en la misma casa que tú. Toma tus cosas y vete. Emily intentó discutir, pero su voz cortó el aire. Falta.
Ella lo miró por última vez antes de tomar su bolso y salir por la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. David se sentó en el sofá, sintiendo que el peso del momento finalmente se apoderaba de él. La mujer a su lado también se sentó, y se quedaron allí, sin decir una palabra, mientras la realidad de la traición resonaba en cada rincón de la casa. Pero incluso en ese silencio, había algo en sus ojos, algo que David no podía ignorar. Sabía que la traición era solo el comienzo. Sabía que había más en esa historia. Y fuera lo que fuese, estaba a punto de descubrirlo. David se sentó en el sofá durante mucho tiempo después de que Emily se fue, mirando el espacio vacío donde ella había estado minutos antes. El silencio en la habitación parecía ensordecedor, llenado solo por el eco de las palabras pronunciadas. Cerró los ojos por un momento, tratando de absorber todo lo que había sucedido, pero las imágenes regresaron con fuerza, trayendo de regreso el dolor y la ira. La mujer a su lado, aún sosteniendo el celular con la reveladora foto, suspiró profundamente y rompió el silencio. Necesitamos hablar de esto. Necesitamos pensar en qué hacer ahora. David se volvió hacia ella y por primera vez notó el cansancio en sus ojos, el mismo cansancio que sentía en sí mismo. Se levantó y caminó hacia la cocina, necesitando un momento para respirar. Ella lo siguió, apoyándose en el mostrador mientras esperaba una respuesta. Se sirvió un vaso de agua y tomó un sorbo antes de finalmente hablar. Todavía no puedo creerlo. Miro esa foto, escucho sus palabras y todavía me siento como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar. Ella se cruzó de brazos y asintió lentamente. Sé exactamente cómo te sientes. Pero ahora debemos ser racionales. No podemos permitir que la ira nos ciegue. Necesitamos actuar inteligentemente. David dejó escapar una risa breve y amarga. ¿Inteligencia? Pasé meses ignorando las señales. Me convencí de que estaba bien, que ella nunca haría algo así. ¿Y ahora quieres que sea racional? La mujer se acercó y le puso una mano firme en el brazo. Sí, racional. Porque si actuamos por impulso, ellos ganan. Ellos continúan con sus vidas perfectas mientras nosotros seguimos destruidos. ¿Quieres esto? Porque no quiero. David la miró y vio algo en sus ojos que le hizo detenerse. Determinación. Ella no estaba allí para desmoronarse. Ella estaba allí para luchar. Pasaron las siguientes horas hablando y ideando un plan que parecía cada vez más necesario. Las emociones aún estaban a flor de piel, pero la necesidad de recuperar el control comenzaba a superar el dolor. Cuando cayó la noche, David se dio cuenta de que el silencio en la casa ya no lo asfixiaba de la misma manera. Estaba concentrado. Algo se movía ahora, algo que le impedía hundirse. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta y sabía que necesitaba confrontar a Emily nuevamente para obtenerlas. A la mañana siguiente, David le envió un breve mensaje a Emily pidiéndole que regresara a buscar sus cosas. Él esperaba que ella respondiera con resistencia, pero para su sorpresa, ella aceptó de inmediato. Cuando llegó, la tensión en la habitación era casi palpable. Emily entró lentamente, con los ojos bajos y evitando el contacto visual. David se cruzó de brazos y esperó. Ella comenzó a recoger algo de ropa y artículos personales, pero él no pudo quedarse callado por mucho tiempo. ¿No dirás nada? ¿No vas a intentar explicar por qué hiciste eso? Se detuvo, le temblaban las manos mientras se aferraba a una blusa. Ya dije todo lo que tenía que decir. Me equivoqué. Yo sé eso. Pero nada de lo que diga ahora cambiará cómo te sientes. David sintió que su ira volvía a aumentar, pero respiró hondo y trató de controlarse. ¿Eso es todo? Destruiste todo lo que construimos juntos, y eso es todo lo que tienes que decir. Ella finalmente lo miró y tenía los ojos llenos de lágrimas. No quería que terminara así. No planeé esto. Pero tampoco soy la misma persona que era cuando nos casamos. Me perdí en el camino y tú también te perdiste. Intenté ignorarlo durante mucho tiempo, pero llegó un punto en el que ya no sabía quién era. David sacudió la cabeza y sus palabras se sintieron como cuchillos cortándole la piel. ¿Entonces decidiste encontrar quién eras en los brazos de otro hombre? Ella volvió a mirar hacia abajo,
pero no respondió. En cambio, continuó recogiendo sus cosas, como si eso fuera a terminar la conversación. Pero David no estaba dispuesto a dejar que terminara así. Antes de que ella se fuera, él le bloqueó el paso y la miró a los ojos. «Estás ocultando algo. Yo sé eso. Y voy a descubrir qué es». Emily intentó pasarlo, pero David no se movió. Finalmente se rindió y retrocedió, secándose rápidamente las lágrimas. «Ya no puedo hacer esto. Ya he causado suficiente dolor. Por favor, déjame ir». David sintió que la ira era reemplazada por una sensación más profunda, algo cercano a la desesperación. Pero antes de que pudiera decir algo, Emily se fue, dejándolo solo una vez más. En los días siguientes, David se dedicó a descubrir la verdad. Revisaría los mensajes que había encontrado en su celular, analizaría cada detalle de las fotos y buscaría cualquier pista que pudiera llenar los vacíos de la historia. La esposa del amante permaneció en contacto, compartiendo nueva información cada vez que descubría algo. Poco a poco, los dos empezaron a darse cuenta de que había algo más que una simple traición en juego. David encontró documentos que Emily había dejado, incluidos extractos bancarios y recibos que nunca antes había visto. Mostraron un gasto significativo en hoteles, restaurantes e incluso regalos caros. Pero lo que le llamó la atención fue un pago recurrente a una cuenta que no reconocía. Le llevó la información a la esposa de su amante y juntos comenzaron a descubrir los detalles del caso. Descubrieron que el amante de Emily tenía un historial de manipulación financiera. Lo habían despedido de su trabajo anterior por malversación de dinero y, al parecer, estaba usando a Emily para continuar sustentando su estilo de vida. David sintió que se le daba un vuelco el estómago al darse cuenta de que Emily probablemente no tenía idea de que la estaban utilizando. Sabía que necesitaba decírselo, pero también sabía que esta conversación no sería fácil. Cuando finalmente la encontró de nuevo, Emily estaba visiblemente conmocionada. Parecía cansada, como si los últimos días le hubieran quitado todas sus fuerzas. David no perdió el tiempo. «Sé lo que está pasando. Sé lo del dinero. Sobrepagos. Y sé que te está manipulando». Emily palideció y abrió mucho los ojos. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» David arrojó los papeles sobre la mesa. «Eso. Mirar. Él te está usando, Emily. ¿Pensaste que él se preocupaba por ti? Solo quería tu dinero». Tomó los papeles con manos temblorosas y leyó cada línea mientras las lágrimas empezaban a caer. «No. Eso no puede ser cierto. Él no me haría eso». David sintió que su ira disminuía un poco mientras observaba el dolor en sus ojos. Pero no podía dejar que la compasión lo dominara. «Y la verdad. Y ahora debes decidir qué vas a hacer. Porque no dejaré que siga destruyéndonos». Emily lo miró, con el dolor y la culpa escritos en todo su rostro. «No sé qué hacer. No sé cómo solucionar esto». David se acercó, su voz ahora más firme. «Así que será mejor que lo averigües. Porque no pararé hasta poner fin a esto». Mientras Emily lloraba frente a él, David sintió que algo se movía dentro de él. Todavía estaba herido, pero ahora tenía un propósito. No dejaría que esa historia terminara siendo él la víctima. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba recuperando el control. Pero sabía que lo peor estaba por llegar. David sintió el peso del silencio a su alrededor mientras miraba a Emily, que todavía sostenía los papeles con manos temblorosas. Siguió leyendo y releyendo la información como si esperara que las palabras cambiaran ante sus ojos. Las lágrimas corrían por su rostro, pero él ya no sentía la misma ira que antes. Ahora, lo que lo dominaba era una mezcla de frustración y desesperación. Emily finalmente dejó caer los papeles sobre la mesa y lo miró, con los ojos rojos e hinchados. «No lo sabía. Juro que no lo sabía. Me hizo creer en todo. Me dijo que era especial. Me hizo sentir viva de nuevo. Y ahora me doy cuenta de que todo era mentira». David se cruzó de brazos y mantuvo la mirada fija en ella. «¿Y qué esperabas? ¿Qué sentí pena? ¿Qué olvidaría todo esto? Destruiste nuestro matrimonio por una ilusión.
Bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Lo sé. Sé que destruí todo. Pero yo también fui destruido. Me perdí por completo. Y ahora no sé cómo salir de esto. David se alejó y comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de organizar sus pensamientos. Quería gritar, quería explotar, pero sabía que eso no cambiaría lo que ya había sucedido. Cuando se detuvo, miró a Emily nuevamente y notó algo diferente en ella. Ya no era la misma mujer segura de sí misma que lo había traicionado. Parecía roto, como si estuviera a punto de desmoronarse. Pero aún así no podía olvidar todo lo sucedido. No puedo simplemente dejar pasar esto. Necesito saberlo todo. Necesito entender qué te hizo hacer esto. Emily levantó la vista y respiró hondo antes de empezar a hablar. Todo empezó poco a poco. Me sentí invisible. Sentí que ya no me veías. Y entonces apareció, diciendo todas las cosas que necesitaba oír. Fue como si hubiera despertado de un sueño. Pero ahora veo que era solo otra mentira. David apretó los puños y trató de controlar su ira. ¿Estás diciendo que tengo la culpa? ¿Qué te empujé a esto? Ella sacudió la cabeza rápidamente. No, no estoy diciendo eso. Solo quiero que entiendas cómo me sentí. Sé que nada justifica lo que hice, pero no sabía cómo seguir viviendo así. Él se acercó, con los ojos fijos en los de ella. ¿Y crees que lo sabía? ¿Crees que no sentí las mismas dudas, los mismos miedos? La diferencia es que yo me quedé. Intenté arreglarlo. No huí a los brazos de otra persona. Emily volvió a mirar hacia abajo y el silencio entre ellas se hizo más pesado. La esposa del amante llegó minutos después, interrumpiendo la tensión. Trajo consigo nuevos documentos y mensajes que confirmaban la estafa financiera que había montado su marido. Emily recogió los papeles y comenzó a hojearlos, cada nueva información hacía que su expresión se volviera más oscura. Usó mi dinero. Me usó para pagar sus cuentas. Fui un idiota. David sintió una punzada de satisfacción al ver que Emily finalmente veía la verdad, pero también sintió pena. Por mucho que se hubiera equivocado, ahora estaba claro que ella también había sido manipulada. La esposa del amante se cruzó de brazos y miró a Emily. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Seguirás escondiéndote? ¿O lo afrontarás de frente? Emily respiró hondo y miró a David. Necesito arreglar esto. Necesito intentar hacer algo. David dio un paso atrás, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Y cómo crees que vas a hacer eso? ¿Cómo crees que puedes arreglar algo como esto? Ella se acercó con ojos suplicantes. No sé. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Solo dime lo que tengo que hacer. David se volvió hacia la esposa de su amante e intercambió una rápida mirada con ella antes de responder. Ayudarás a derribarlo. Nos ayudará a exponer todo lo que hizo. Y luego enfrentarás las consecuencias de lo que me hiciste. Emily asintió y David vio algo diferente en ella. Determinación. Tal vez ya era demasiado tarde para casarse, pero al menos ella estaba dispuesta a luchar por la redención. En los días siguientes comenzaron a reunir pruebas contra su amante. Emily era el eje y proporcionaba información a la que solo ella podía acceder. David la observó de cerca, analizando cada uno de sus movimientos, tratando de entender si realmente lo sentía o simplemente intentaba salvar su propio pellejo. La esposa del amante también estuvo involucrada, dividida entre la ira y la necesidad de justicia. Una noche, mientras analizaban los documentos, Emily miró a David y finalmente dijo lo que no esperaba. Nunca dejé de amarte. Incluso cuando estaba con él, pensaba en ti. Sé que esto no cambia nada, pero necesitaba decirlo. David sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero no sabía si eran suficientes. Cuando finalmente tuvieron pruebas suficientes, David y la esposa de su amante decidieron enfrentarse al hombre juntos. Emily insistió en estar presente, pero David dudó. No sabía si podía confiar en ella en este momento crucial. Pero al final cedió, sintiendo que necesitaba verla asumir la responsabilidad de sus acciones.
El encuentro tuvo lugar en un discreto restaurante, donde el enamorado no esperaba ser confrontado. Cuando los vio entrar a los tres, estaba visiblemente nervioso, pero trató de mantener la compostura. Su esposa fue la primera en hablar. Me mentiste. Usó nuestro matrimonio, nuestro dinero e incluso tuvo el coraje de destruir otra familia. Intentó explicarse, pero David dejó los papeles sobre la mesa, cortando cualquier intento de excusa. Está todo aquí. Cada pago, cada mentira. ¿Crees que podrás salirte con la tuya? Su amante empezó a sudar y Emily finalmente habló. Creí en ti. Confié en ti. Y me destruiste. Pero eso termina aquí. Intentó levantarse, pero David le bloqueó el paso. No tan rápido. Ya nos hemos puesto en contacto con un abogado. Pagarás por todo lo que hiciste. El amante empezó a suplicar, pero nadie cedió. David sintió una oleada de satisfacción al verlo perder el control, pero también sintió un peso en el pecho. Nada de eso borró lo sucedido. Nada recuperó lo perdido. Cuando finalmente salieron del restaurante, David miró a Emily y se dio cuenta de que, a pesar de su arrepentimiento, el camino hacia la curación aún sería largo. En los días siguientes, el caso contra su amante avanzó y Emily siguió ayudando, pero David sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. La confianza estaba rota y no sabía si algún día la recuperaría. Mientras observaba a Emily luchar por hacer las cosas bien, también comenzó a preguntarse si podría encontrar una nueva manera de seguir adelante. Sabía que su historia aún no había terminado, pero también sabía que el final sería diferente de lo que alguna vez había imaginado. David caminó lentamente por el pasillo de la sala, sintiendo el peso de cada paso. El sonido de los tacones de Emily resonó detrás de él, un recordatorio constante de que a pesar de todo lo que habían enfrentado juntos durante los últimos meses, había un abismo entre ellos que tal vez nunca se salvaría. Ella mantuvo la cabeza gacha, evitando su mirada, como había estado haciendo desde su última conversación tensa en su casa. La esposa del amante, ahora con una postura más firme y segura, caminaba junto a Emily, pero la distancia entre ellas también era evidente. El juicio estaba a punto de comenzar y David sabía que este sería el capítulo final de esa historia, al menos para él. Dentro de la habitación, el amante estaba sentado con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Parecía más pequeño y frágil de lo que David recordaba. El hombre que había destruido su matrimonio y manipulado a Emily parecía ahora despojado de toda arrogancia, reducido a un acusado en espera de un veredicto. Cuando entró el juez y comenzó el juicio, David sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Allí estaban todas las pruebas, los extractos bancarios, los mensajes comprometedores, los registros de transacciones fraudulentas. Emily había colaborado con cada detalle, dando todo lo que sabía, y la esposa de su amante había sido implacable al exponer la naturaleza manipuladora de su marido. Mientras los abogados presentaban sus argumentos, David observaba a Emily. Parecía frágil, pero había algo diferente en su expresión, como si finalmente hubiera aceptado la responsabilidad de sus decisiones. Cuando llegó su turno de testificar, David sintió que se le daba un vuelco el estómago. Subió al estrado de los testigos y habló con voz firme pero emotiva. Admitió sus errores, reconoció el papel que había desempeñado en la destrucción de 2 matrimonios y describió cómo había sido manipulada. No intentó victimizarse, pero tampoco ocultó el dolor que sentía por haber sido utilizada. David vio lágrimas correr por su rostro y sintió una punzada de compasión, pero sabía que eso no borraba el pasado. Cuando terminó el juicio y el amante fue condenado, la sala se vació lentamente. Emily permaneció sentada por un momento antes de finalmente levantarse y mirar a David. Ella abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano pidiendo silencio. Aquí no. Salgamos de aquí primero. Salieron juntos, pero el peso de lo que aún quedaba por decir se sentía mayor que nunca. La esposa del amante se despidió rápidamente dejándolos solos. Emily finalmente rompió el silencio, con voz baja y vacilante. Sé que nada de lo que diga ahora podrá borrar lo que pasó, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. Lamento haberte lastimado, haber destruido nuestra confianza. Sé que nunca me perdonarás del todo y lo acepto. Pero quiero que sepas que cargaré con esta culpa para siempre. David respiró hondo,
luchando contra la ola de emociones que sus palabras despertaron. No sé si puedo perdonar. Ahora no. Quizás nunca. Pero tampoco puedo seguir viviendo en el pasado. Necesito seguir adelante. Emily asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entiendo. Y espero que encuentres la felicidad que yo no pude darte. Él no respondió. Él simplemente se dio vuelta y comenzó a alejarse. Cada paso se sentía más pesado, pero al mismo tiempo sentía una sensación de liberación. Este no fue un nuevo comienzo, pero al menos fue un final. Durante los meses siguientes, David comenzó a reconstruir su vida. Se mudó a un nuevo departamento y se sumergió en el trabajo, tratando de llenar el vacío dejado por el fin de su matrimonio. Poco a poco empezó a salir de nuevo, a conocer gente nueva, pero mantuvo las cicatrices de esa época como un recordatorio constante. La esposa del amante también siguió adelante, finalizó su divorcio y se centró en su carrera. Permanecieron en contacto por un tiempo, apoyándose mutuamente mientras lidiaban con los restos del caos dejados por sus socios. Emily intentó reconstruir su vida, pero la culpa y las consecuencias de sus decisiones la persiguieron. Buscó terapia, intentó reconectarse con amigos y familiares, pero las marcas que dejó en su propio camino continuaron atormentándola. Finalmente, se mudó a otra ciudad en busca de un nuevo comienzo, pero nunca pudo liberarse por completo del peso de su pasado. En cuanto al amante, su condena trajo algo más que la pérdida de la libertad. Quedó expuesto públicamente, perdió su trabajo, su matrimonio y cualquier pizca de respeto que pudiera haber tenido. Mientras cumplía su condena, se vio obligado a afrontar su propia ruina, sin que nadie estuviera dispuesto a acercarse para ayudarlo. David, por otro lado, encontró algo inesperado. Una tarde tranquila, mientras caminaba por un parque, conoció a alguien. No fue como en las películas, sin fuegos artificiales ni música de fondo, pero fue simple y genuino. Una conversación ligera que se convirtió en una invitación a tomar un café y luego en algo más. No estaba listo para sumergirse en una nueva relación de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar de nuevo. Con el paso de los meses, David se dio cuenta de que el dolor del pasado estaba quedando atrás. Todavía llevaba las lecciones que aprendió, pero ya no permitió que definieran quién era. La traición había destruido parte de él, pero también había revelado su fuerza. Siguió adelante sabiendo que nunca más ignoraría las señales, que nunca más aceptaría menos de lo que merecía. Emily, por su parte, nunca volvió a intentar ponerse en contacto. Sabía que David necesitaba esa distancia para sanar, y tal vez ella necesitaba lo mismo. El amante quedó atrapado en sus elecciones, reflejo de las inevitables consecuencias de sus acciones. Y la mujer que una vez compartió el dolor de David siguió su propio camino, reconstruyendo su vida y encontrando su propia manera de seguir adelante. La historia terminó, pero las marcas que dejó quedaron. David encontró un nuevo comienzo, no sin cicatrices, pero sabiendo que había sobrevivido. Había sido traicionado, destruido y reconstruido. Y, al final, salió más fuerte de lo que imaginaba. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario contándonos qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias como esta. Reforzamos que este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas y cómo las consecuencias pueden ser irreversibles. Hasta la próxima historia.